Listo, muchachos. Entonces, como venía diciendo, ese personaje siempre va a tener como esa necesidad de salir, ¿no? Y lo vemos desde el principio de la novela, ¿no? Cuando nos dice como... yo primero esperaba que todo lo que está esperando le llegue un día en un barco y cuando se da cuenta de que nada va a llegar, entiende que tiene que salir a buscarlo, ¿no? Como esa idea de que lo que no está acá, de lo que no está acá, pues seguramente va a estar en otro lugar. Es esa promesa siempre, esa promesa de un mejor porvenir, de un mejor mañana y de una vida por fuera de la mediocridad. Porque finalmente el personaje está rodeado de un ambiente mediocre. Y sabemos que es un personaje que es sumamente inteligente. No es una mujer que va a la facultad de Derecho, le va muy bien, se gana la beca, en fin, pero simplemente no le interesa estar allá en Cartagena. O sea, es ese hastío y esa imposibilidad de generar una identidad lo que no le permite estar allá. Pero entonces siempre está esa promesa de eso otro que siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces fíjese que aquí obviamente sigue jugando este problema del arribismo, este problema también de, porque a la final a ella lo que le interesaba era, como ya lo dije anteriormente, es una vida que se nos ha pensado como una vida ideal, una vida con dinero. Porque, eh, ¿dónde está? Porque como, voy a buscar si encuentro la cita rápidamente. No sé si recuerdan, pero que hay un momento en que ella dice que, ya lo encontré, en la página 35, cuando ella se imagina la vida con Toño, que ella dice lo siguiente, dice, tengo bolsas plásticas en la cartera para envolverme los pies a la bajada del bus, así los tacones no se me empatan de barro cuando camine hasta el edificio. Creo que hay un error. Rumbo al edificio me tropiezo con niñitos gritones chapoteando en las veredas. Me ensordece el vallenato que sale de las casas bajas y chiquitas y de la luz amarillenta. Huele a frío, huele a ron, huele a ciénaga podrida, huele a pobre. Hola, mi amor, me abre Toño. Llevan los brazos a un crío que se sorbe los mocos. En un rato, ese mismo crío estará sorbiéndome las tetas. Después comeremos lentejas claruchentas y nos iremos a la cama y apagaré la luz. Toño se pegará a mi espalda, me abrazará por la cintura y me dirá al oído, algún día saldremos de acá y yo, acá nos quedaremos hasta que pase un huracán. Cuando termine el cigarrillo, Toño seguía ahí, pero yo no. Fíjense que esas ganas de irse están fundadas, o de estar por fuera de la mediocridad, están fundadas también por el valor del capital, ¿no? No es un deseo de pronto de ser una mejor persona, de tener una vida de pronto exitosa no sé, en ciertas ramas, sino es esa aversión a la pobreza, ¿no? Y a la mediocridad que permea la pobreza para la narradora, ¿no? Entonces aquí estamos precisamente frente a ese arribismo. Pero entonces ese deseo de irse también está atravesado por esa idea de que afuera todo es mejor. Recuerden que al principio ella dice que cuando le preguntaban de pequeña qué quería decir, ella siempre decía que simplemente quería ser extranjera, ¿no? Y pues esa idea está ligada al sueño americano precisamente. La novela es muy interesante también en ese momento en que hay todo un desencanto frente a esa promesa del porvenir que nos ofrece ese supuesto sueño americano y que pues todos hemos tenido familiares, conocidos, amigos de nuestros padres que se han ido a Estados Unidos en algún momento bueno, en un tiempo a España también se iban a cumplir como esa promesa, ¿no? Esa promesa de que hay una vida mejor en otro lugar, afuera, en otro espacio. Y en la novela se ve también cómo ahí vuelve el desencanto a esa falsa promesa, ¿no? Que es lo que le pasa al hermano. El hermano allá se va a Los Ángeles y tiene una vida peor de mediocre de la que tenía en Cartagena. Por lo menos en Cartagena tenía el six-pack y estaba bien físicamente y se puede ir a buscar a las turistas que quisiera. Bueno, también me encanta mucho, abro paréntesis acá, me gusta mucho cómo la novela retrata también esa vida del cartagenero que también está mirando esa forma de salir, como de mirar como embauca o como enrolla al extranjero. Creo que en la novela se ve muy bien y finalmente eso sí sucede mucho allá, ¿no? Como esas dos Cartagenas, ¿no? Esa Cartagena del turista, la Cartagena que está por fuera de ese mundo, de esa Cartagena de postal que nadie quiere ir a ver, ¿cierto? Cuando uno está turisteando allá. Y por otro lado también como el nativo, la persona que es de allá está buscando también mirando los medios, ya sea para embarcar o engancharse o mirar cómo se va.
¿Listo? Bueno, pero cierro el paréntesis. Pero entonces vemos allí como, pues sí, el personaje, el hermano, se ve allí envuelto en totalmente una mediocridad, en una vida también vacía y sin sentido, con una esposa que simplemente tenía la promesa de la green card y ya, pero una vida realmente desprovista de mayor emoción, ¿cierto? Entonces aquí todo el tiempo estamos observando en la novela esa imposibilidad casi que de fundar un lugar, de tener un lugar, cuando el sentimiento de desarraigo es tan fuerte, ¿no? O sea, al parecer que se está buscando algo, una receta para la felicidad, que ya en un punto lo hice, o sea, veo las películas, en las películas son felices, después tristes, pero al final todo el mundo termina más feliz que antes, y esa falsa promesa también de felicidad que se nos ha vendido y se nos vende todo el tiempo con los discursos de coaching, eh, de los discursos de superación personal que están tan de moda, de esto de tú puedes, sé capaz, tú lo vas a lograr, pero cuando finalmente se nos está vendiendo es algo más, es un producto de una supuesta felicidad y de una supuesta mejor vida cuando pues muchas veces no está allí, ¿sí? Por eso era que yo a ustedes a principio de semestre les decía, como yo sé que muchos leen libros de autoayuda, de superación personal, libros de coaching, todo este tipo de discursos, pero si se dan cuenta, y por ejemplo aquí en la novela creo que es una gran muestra de eso, de cómo todos estos discursos al final terminan siendo vacíos, son falsas promesas. Y no es que no podamos tener una vida mejor, claro que podemos tenerla, pero no a costa no a costa de nuestra propia felicidad, no a costa de nuestra propia explotación, no a costa de ese tú puedes y si no puedes es tu culpa, y no a costa de como de crearnos unos proyectos sumamente individualistas donde no tenemos en cuenta también al otro como comunidad, porque aquí en la obra creo que eso es fundamental. Y es que, si se dan cuenta, la novela es súper sencilla, parece que nos está contando así una historia de una mujer que nada le gusta, que vive en el desencanto absoluto, en el nihilismo, en un nihilismo que casi se la traga. Pero aquí también estamos viendo en esta narradora algo muy muy importante que atraviesa nuestra forma de vida, porque esto es una novela reciente, esto es una novela como del 2000, no la tengo con la fecha, pero esto es una novela reciente, de esta década, que acaba de pasar, 2014 tal vez. Eh, Podemos ver esta vida que se nos quiere que tengamos, o sea, esa vida que se está diciendo que nosotros podemos llegar a tener, en la que nosotros podemos simplemente superarnos todo el tiempo, ser mejores personas de lo que somos, ser mejores, ¿cierto?, que el que fuimos ayer. Pero muchas veces estos discursos son vacíos y lo que buscan es que nosotros simplemente nos encarguemos de estar en un sistema que busca que nosotros nos autoexplotemos, que pensemos que nuestro éxito individual es lo único importante y donde no importa la comunidad, no importa ese sentido de comunidad, lo cual es sumamente importante porque nosotros, Marx va a decir que la libertad, Karl Marx, el filósofo también alemán, va a decir que la libertad solo es posible en tanto nosotros somos libres como comunidad. O sea, yo no soy libre si hay otros que están siendo explotados a costa de mi libertad. Ahí no hay un sentido de libertad real. Y eso lo podemos ver acá. O sea, cómo este extremo individualismo que se nos ha marcado tanto en esta época, en el que precisamente la acumulación de capital es lo que importa, que no importa los medios que yo tenga que tener con tal de llegar a cierto estatus. En Colombia lo hemos visto todo el tiempo pues con la cultura traqueta, en fin, o sea, como que lo importante es tener, ¿cierto?, sin importar los medios. Entonces vemos también, lo podemos ver ahí en ese personaje, podemos ver una crítica exacta a este tipo de sociedad que nos invita y que nos induce a ser totalmente individualistas, a pensar solamente en nuestro bienestar. Y precisamente en este tiempo de coronavirus podemos ver las consecuencias también de ser una sociedad que piensa así. Pensemos lo que pasó ahorita en Estados Unidos con estas marchas de la gente pidiendo que los dejen salir, que los dejen ir a cortarse el pelo. O sea, son discursos que son meramente individuales, o sea, es gente que no está pensando en el bienestar del otro, sino simplemente su propio bienestar, porque simplemente los blancos, porque solamente son personas blancas, los que están marchando diciendo que a ellos no les importa el coronavirus, que los deben tener una vida normal, que les devuelvan su libertad, no están pidiendo que ellos vuelvan a trabajar, ellos están pidiendo que
esos otros, ¿cierto? Los inmigrantes, los que tienen esos otros trabajos, que vuelvan al trabajo para trabajar para ellos. Entonces, miren ese tipo de consecuencias de este discurso. Además, están pensando en que lo importante es mi bienestar por encima del bienestar colectivo, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo todo este discurso es totalmente, se evidencia una crítica en la obra a partir de este personaje, porque claro, el personaje, insisto, es un personaje que es desarraigado, es un personaje que no tiene un lugar, es un personaje que finalmente mira el mar y no se identifica con el mar, que no se siente ni de aquí ni de allá, que realmente no se halla, lo cual es un sentimiento muy, muy fuerte y muy desgarrador. O sea, el desarraigo realmente es un sentimiento muy fuerte, lo ven los migrantes, y bueno, no necesariamente se tiene que ser migrante para sentirlo, pero es allí. Pero asimismo nos muestra una crítica a estos discursos que nos han permeado y que nos han hecho creer que lo único que importa es mi satisfacción individual y mi deseo personal. Y aquí lo vemos, o sea, es una mujer que no le preocupa, no le importa a nadie. Inclusive al final, cuando le dicen que Gustavo está enfermo, si se acuerdan, rechaza la llamada, cuelga, y después, ahí sí, dice, se hace pasar por la amiga, por Maritza, y después está con él, pero al final, o sea, está allí con él acompañándolo en esta, en esta mediocridad que al parecer y en este estancamiento del que no puede salir, ¿sí? En este desencanto de la gran promesa de un mejor porvenir. Sí, y todo el tiempo se está desencantando. Miren lo que pasa con Johnny, lo que pasa con el capitán, que lo que pasa con el capitán es terrible también, ¿no? Como esta idea de hacerme embarazar porque sí, porque es una salida fácil, que es muy frío, es muy calculador, eso también que pasa allí. Entonces, vuelvo y retomo la idea de por qué yo creo que la literatura es mucho más valiosa en la forma de complejizar nuestras realidades y complejizar nuestras emociones, y no solamente eso, sino los discursos que nos permean para la forma en que nosotros nos comportamos en la sociedad, ¿sí? Pensemos en la novela que leímos la semana pasada, vimos cómo precisamente la novela complejiza el género como una construcción, como un performance, lo que decía la Manuela, o sea, la Manuela y su vestido cuando lo tiene se convertía en la Manuela, si no era Manuel, en fin, cómo lograba desestabilizar el deseo sexual en los otros, todo eso lo pudimos ver. La literatura tiene ese poder a partir de la creación de la imagen. Aquí pasa lo mismo, estamos en una historia supremamente sencilla, pero una historia que nos está desarticulando, nos está mostrando cómo estos discursos que todo el tiempo nos llegan, que consumimos a través de la autoayuda, a través del coaching, a través de toda esta maraña de discursos que nos quieren simplemente explotar a nosotros mismos, realmente lo que hacen es que nos están culpando a nosotros mismos también de nuestra propia infelicidad, y no nos están dejando ver también a veces el problema de cómo funcionan las sociedades y los problemas estructurales que tienen, ¿sí? Y que simplemente buscan que nosotros seamos unas fichas de este engranaje, en este sistema capitalista, individualista, consumista, porque aquí finalmente lo que importaba era eso, o sea, lo que importa es tener un dinero, tener la nevera llena, pero no sin importar las consecuencias ni las maneras de llegar allí. Entonces creo que la obra sí nos logra complejizar unas realidades de las que estamos presentes, que discursos que nos atraviesan todos los días, o sea, ahorita en la cuarentena, todos estos discursos que han salido como, si no sales de la cuarentena con un libro leído, con un proyecto realizado, con un idioma aprendido, entonces no hiciste nada, te faltó disciplina. Entonces ese tipo de cosas que a la final lo que buscan es que nos autoexplotemos, o sea, lo que buscan es como esta idea de productividad, de que hay que hacer, porque el sistema nos obliga a eso, porque hay que hacer, hay que producir, cuando realmente pues muchas veces no hay que producir nada, ¿sí? O detenernos a pensar por qué estamos produciendo y para quién estamos produciendo para nosotros, para los demás, con mi producción a quién también estoy perjudicando, ¿sí? Quién no es libre al costo de mi libertad también, en fin, muchas preguntas que también de todas maneras la obra nos plantea y nos deja allí sobre la mesa desde su sencillez, ¿sí? Porque, insisto, es una novela muy sencilla, ojalá les haya gustado, espero que sí, a mí en lo personal es un texto que me gusta muchísimo, porque, insisto, a partir de esa sencillez tiene muchas capas de lectura que son interesantes de ver y analizar.
Bueno chicos, por lo pronto dejar así porque pues tampoco quiero que me vean 50 minutos porque pues no se ven un capítulo de una serie de 2 horas, mucho menos me tienen por qué ver a mí tanto tiempo. Entonces voy a dejar las preguntas para que sigamos discutiendo, yo estaré presente en los foros que en ClassDo me parece mucho mejor y también estaré debatiendo con ustedes. Entonces tal vez la próxima semana nos veamos en videoconferencia, lo voy a pensar, a ver cómo nos va y que estén muy bien.